acaba de salir la información del estudio que se hizo a raíz de lo siguiente. A ver, vamos a tratar de manejar esto sin pisar demasiados callos y sin que la gente se enoje. No lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Miren, desde hace muchos años se defiende la idea de que los menores de edad, sobre todo muy menores, niños, prepúberes, que se expresan una identidad de género distinta del género con el que nacieron, es decir, los niños y las niñas trans, o que afirman ser trans a los 8, 9, 10, 11, 12 años, deben ser sujetos de un experimento, de un tratamiento médico que implica aplicar hormonas bloqueadoras de la pubertad y hormonas feminizadoras o masculinizadoras que a partir del momento en que se les administran tienen que tomarlas para toda la vida y que tienen una serie de consecuencias tremendas y que siempre han estado bajo la óptica de, pero es que un niño a los 12 años, una niña a los 12 años está completamente segura de su orientación sexual cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de practicarla, conocer el mundo de la sexualidad, sus maravillas y sus tropiezos. ¿Es posible entregarle a un niño esa decisión tan grave? Claro, si no les aplicas a las hormonas en ese momento, después el procedimiento es otro. O se hace a partir de los 16 después. Pero ¿está un niño en condiciones realmente de decir algo tan serio y tan relevante? Pues no lo dejamos fumar o conducir un auto o un tren, pero lo dejamos alterar radicalmente, iba a decir destrozar, pero vamos a ver por qué sí es, pero alterar radicalmente el camino de su vida adulta a los 12 años es un debate. Y el debate llevó a que, primero que nada, los defensores, los transactivistas, impiden todo tipo de discusión al respecto porque afirman que toda discusión al respecto, basada aunque sea en datos médicos, en hechos biológicos o en estudios sólidos, es transfobia. No lo es. Al contrario, si tú quieres beneficiar a la población trans, tienes también que proteger a aquellos que puedan no tener claro si son o no son trans. Y por otro lado, tienes que proteger a la niñez. Entonces, en el Reino Unido durante muchos años, el grupo de género, de reasignación de género, no me acuerdo cómo se llaman concretamente, estuvo aplicando hormonas para bloquear la pubertad y cambiar la expresión física de lo que serían los genes con los que nació el niño o niña. Pero hace unos meses se decidió cerrar la principal clínica que hacía este tipo de intervención médica, fue la clínica Tavistock. Y mucha gente considera que el cierre de la clínica Tavistock es un atentado contra los niños trans que así no pueden obtener la atención médica que creen que necesitarían dar, que se les debería dar. El día de ayer apareció finalmente en el Reino Unido el resultado de un estudio a fondo realizado con miles de niños que han pasado por la clínica Tavistock y que dicen que las intervenciones han sido o dañinas o inservibles. Por supuesto, distintos periódicos británicos lo manejan de distinta manera. Miles de niños inseguros de su identidad de género, abandonados por el Sistema Nacional de Salud, dice The Guardian. The Times, que es de Murdoch, dice: la revisión del NHS rechaza el uso de los bloqueadores de la pubertad. Finalmente, una voz de sanidad sobre los niños y el dogma trans del Daily Mail, que es el más escandaloso de los periódicos de Londres. O sea, aquí cada quien jala para su lado, menos para el de los niños, ¿no?
Pero el estudio, que es el que nos interesa, y es el que nos debe interesar aquí, dice lo siguiente, y esto lo tomé de una persona que hizo el favor de resumirlo en Twitter, que no lo tengo a mano y lo siento mucho, pero no estoy dando el crédito que merece. Todas las portadas de los diarios de Inglaterra informan el que será el mayor escándalo en medicina para niños y adolescentes. La sanidad británica, después de cerrar la clínica pediátrica de Tavistock, de las más importantes en el mundo, prohibió los llamados bloqueadores de pubertad y advirtió del daño al que han sido sometidos miles de niños, niñas y jóvenes. Los bloqueadores de pubertad no son otra cosa que la aplicación experimental, dice, y es experimental porque no hay estudios previos, del tratamiento para crecimiento para el cáncer de próstata, pero en niños y adolescentes con disforia de género. Disforia de género es cuando te percibes de un género distinto a aquel con el que naciste. Esto sin la autorización de las organizaciones de medicamentos para estos fines y sin investigaciones que respalden el uso de este tratamiento en materias de salud mental. Evidencias básicas que deben primar en la medicina y que no estuvieron presentes para resguardar a los más pequeños. La investigación independiente que encargó la sanidad británica sobre las prácticas en la llamada medicina de género tuvo una duración de 4 años y sus resultados, resumidos en 400 páginas, son tan alarmantes que han decidido cerrar uno de los establecimientos más famosos del mundo y asumir las demandas que ya están entablando muchas familias. Y aquí hay que recordar, por favor, que el colectivo trans no es monolítico. Hemos tenido aquí a gente como Mel Supernova, que es transactivista y activista en contra de la reasignación de género, cuando ella prefiere que le hablen de él, que la trate uno como hombre, pese a que es una mujer trans. Y ella considera que todo esto es un despropósito y lo considera como científica social que es y como una persona con una claridad que la pueden ver ustedes cuando hablamos con ella en este canal y probablemente algún día pronto la tengamos de vuelta. En Chile, hospitales públicos y privados como Cristos, Sotero del Río, Van Buren, entre otros, continúan recetando estos bloqueadores para detener tempranamente el desarrollo de niños y niñas, algo que se ha autorizado también en España a raíz de las leyes expedidas por Podemos cuando fue socio de gobierno. Especialmente dirigido a frenar los caracteres sexuales secundarios de niños y niñas y facilitar así luego el cambio de género y después de sexo con hormonas y cirugías. El estudio conocido como Case Review, que da paso al cierre de una de las clínicas pediátricas más importantes del mundo, concluye que para la mayoría de los jóvenes la vía médica y hormonal no es la mejor manera de manejar su angustia relacionada con el género, sino lo contrario. El tratamiento que se le da a los niños que tienen disforia o desacuerdo de género no está destinado a satisfacer las posiciones ideológicas de nadie. Está destinado a hacer que los niños sean felices. Esto debería ser lo fundamental en todo caso. El estudio afirma que el uso de bloqueadores de la pubertad para estos niños no solo no es seguro, sino que sus consecuencias para la salud pueden ser muy graves, tanto en cambios como en daños irreversibles, convirtiendo a una persona sana en paciente crónico, profundizando la angustia corporal al desatar una obsesión por intervenciones quirúrgicas tempranamente y enmascarando otras comorbilidades que afectarán la vida adulta. Asimismo, el estudio acaba con el mito del riesgo suicida en caso de que no se usen los bloqueadores, que es algo que muchas personas defensoras o que creen que están defendiendo a las personas trans dicen que si no se aplican estos bloqueadores de la pubertad, los jóvenes que tienen disforia de género se van a suicidar. Y por el contrario, el estudio advierte que el ambiente escolar es clave y que la llamada transición social como medida inicial y prematura es una sentencia difícil de revertir y que ubica al niño o niña en este incierto y peligroso camino. La doctora Hilary Cass, que estuvo a cargo del estudio independiente, ha sido presidenta de la Royal College of Pediatrics and Child Health, del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil de 2012 a 2015 y presidente de la Academia Británica de Discapacidad Infantil de 2017 a 2020. Es un estudio con cerca de 10,000 niños. Yo no quisiera caer en lo ideológico, yo no quisiera caer en... Es que entonces odias a los trans. No, conozco gente trans, los quiero, los respeto, me parece que deben vivir en la mayor igualdad y felicidad posible
que todos los demás seres humanos no tienen nada de especial. Bueno, tienen algo de especial, pero todos somos diferentes. Así que mi amiga Alejandra, que antes era Héctor, pues ahora es Alejandra, y ya no pasa absolutamente nada, ni me afecta a mí. Sigo respetándole, sigo queriéndole, y además sigue siendo una informática de primer nivel. Bueno, pero lo que nos interesa es los niños, la felicidad de los niños. Y quien dice que la defiende, la debería defender con base en hechos y con datos. Y desgraciadamente el discurso y el enfrentamiento en todo esto se ha alejado del tema de los hechos y los datos porque no se quiere que entren los hechos y los datos en la discusión, que es meramente ideológica. Yo no sé cuál sea la verdad, solo soy un periodista. Pero sé que si algo provoca infelicidad no me gusta porque solo soy un socialista consciente. Si algo provoca infelicidad y sufrimiento, debe ser combatido. Si algo provoca felicidad y tranquilidad y bienestar en la gente, pues debe ser fomentado. Y si no lo sabemos, tenemos que encargar un estudio para saber qué es lo que causa más sufrimiento, qué es lo que causa más bienestar, y atacar lo que causa más sufrimiento y pues promover aquello que causa más bienestar. El estudio está allí y el estudio va a traer consecuencias, esto lo puedo asegurar. Y creo que con eso pues me acabó lo del día de hoy. Vamos a acabar con un poco de chat, que tenemos 10 minutos. Cárdenas siempre me pareció alguien serio, dice Jesús Aguilar. Mucho izquierdista de México esperaba que fuera un caudillo tomaplantones como el Peje, quizá por eso no tuvo tanto empuje. Pero es que el voto de la izquierda sí lo tenía. Mira, tú no tienes una idea. En 1988, cuando surge el movimiento de Cárdenas, lo que se ve no se había visto nunca. El Frente Democrático Nacional, el FDN, que fue lo que se formó, nunca tuvo, el nombre era simplemente un nombre, nadie escribió nunca los estatutos del FDN. El Frente Democrático Nacional agrupaba a partidos falsos, partidos de colocación, que eran agencias de colocación de empleos, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana o el Partido Popular Socialista, que eran dos apéndices del PRI que servían para que los periodistas extranjeros creyeran que había juego democrático en México, ¿no? Estaba el movimiento del socialismo, estaba gente del antiguo Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México. Había gente del movimiento del socialismo, decía yo, había anarcos. Estaba la gente del Partido Revolucionario del Trabajo, que eran de la Cuarta Internacional, la gente de Rosario Ibarra de Piedra. Estaban los más reformistas del Partido Mexicano del Trabajo de Berto Castillo. Estaban los más progresistas del PAN. Yo me acuerdo, vivía yo que estaba yo con los del PAN, decía, oye, no, aquí eso está muy mal, este país se ha movido tanto a la derecha que estos quedaron a la izquierda, ¿no? Pero sí, había la gente más progresista, más social liberal del PAN, estaba en el Frente Democrático Nacional. Fue un movimiento absolutamente arrollador. Y cuando Cárdenas llegaba a donde fuera, yo vivía en Querétaro en aquel entonces, era yo corresponsal de Excelsior. Y trabajaba yo en la radio del Estado y aparte administraba yo una librería. Es el peor gerente de librería de la historia. Y cuando fue Cárdenas, todos fuimos a verlo, todos los periodistas nos mirábamos. ¿Tú qué estás? Yo estoy cubriendo para mi medio, pues yo también estoy cubriendo para mi medio. Pues todos estamos cubriendo para el mismo medio, sí, todos. Bueno. O sea, lo que queríamos era ver a Cárdenas y oír a Cárdenas. Y era impresionante oírlo porque con los lentes así, se ponía y leía el discurso. Y lo que decía era esencial y fundamental para el país. Y le robaron la elección. La elección fue claramente robada y eso lo estamos pagando todavía hasta la fecha. Pero yo recuerdo en la serenidad de Cárdenas cuando se le dijo, lo que usted ordene, ¿qué hacemos? Dijo, un partido. No, hay que ir a tomar la Ciudad de México a sangre y fuego. No. No tengo las pruebas de que nos robaron la elección. Todo parece indicar que Bartlett operó el robo de la elección. Bartlett sí, el de Morena. Pero no lo podemos probar fehacientemente y si no lo podemos probar no podemos actuar al respecto. Fíjense la seriedad y sensatez de Cárdenas. Por lo tanto vamos a hacer un partido. En la construcción de ese partido mataba a una persona diaria el gobierno de Salinas. Mataba una persona diaria. Al cabo de 2 años de construcción del PRD había más de 600 muertos. Que intentaban organizarlo en poblados y en ciudades pequeñas y en pequeños barrios
La gente trataba de organizar el partido porque no era un partido transversal, un partido de la gente. Y claro, no era directamente Salinas el que nos mandaba a matar, pero todo el esquema de poder en México implicaba que el que se empezaba a mover aquí en el municipio, pues le dabas pum. Ya cuando eran 5 o 6 ya era más difícil darles caña, pero 600 muertos en los primeros 2 años de construcción del PRD para esto, para lo que quedó en esta basura. Pero sí, Cárdenas habría sido algo que, yo insisto, lo merecía el país. Yo fui colaborador de Cárdenas, pero nunca fui su seguidor ciego. La primera vez que lo vi le reclamé que el PRD votara a favor de las relaciones con el Vaticano, en un desayuno que hacíamos periodistas en el Hotel Reforma. Ay, mira, el señor Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática. Yo lo había visto como periodista en esos mitines, pero nunca había hablado con él. Y lo primero que le dije, ingeniero, ¿cómo es posible que el Partido de la Revolución Democrática haya votado a favor de esto? No, es que hay que normalizar las relaciones. No hay que normalizar las relaciones, es poner medio país otra vez en manos de la Iglesia. De lo que nos libró Benito Juárez para que vengamos ahora a hacer el ridículo los de izquierda. Esa fue mi primera conversación con Cárdenas. O sea que nunca fui su incondicional tampoco. ¿Cómo puede una sola persona como Putin tener el poder absoluto del país más grande del mundo, como los villanos de las películas? Pues porque tiene a su alrededor a gente a la que le conviene que le esté en el poder siempre. A las personas a las que ha beneficiado. Él creó a los oligarcas y luego los destruyó. Y cuando destruyó a 4 o 5 oligarcas como el Jodorkovsky, los demás oligarcas supieron perfectamente que podían ser acusados de cualquier delito que se le ocurriera a Putin y acabar en la cárcel mañana por la mañana. Si no es que se suicidaban tirándose de un edificio, ya sabes. En la ventana de un séptimo es una de las causas de muerte más frecuentes en el reino de Putin, en Rusia. Y entonces los oligarcas y los tiranos tipo el de Bielorrusia, ¿cómo se llama? O Kadyrov en Chechenia, pues descubrieron que les convenía, que se vivía mejor con Putin. Entonces el poder absoluto que tiene Putin es el poder absoluto que tienen todos los tiranos, es el poder que le dan a aquellos que tienen poder gracias a él. No es tan difícil. Y la historia de la caída de la mafia rusa y los oligarcas es la historia del ascenso de Putin. No hay más. ¿Qué decirles a aquellos que ya no tienen esperanza de cambio y piensan que todos los políticos son iguales, que si no hacen política alguien las va a hacer por ellos? Y no la va a hacer en favor de ellos. No te queda de otra. Si tú no haces política, alguien la va a hacer por ti. No, y ni siquiera lo voy a comentar. Carla, sí, tú eres trans y desde tu memoria a los 4 años lo tenías claro, sí. Y ustedes son el argumento a favor. Y los muchos que no lo tenían claro y se arrepintieron, no son argumento también. Es decir, evidentemente tiene que llegarse a un conocimiento y a una seriedad y a una política tal que te beneficie a ti como mujer trans y que al mismo tiempo beneficie a aquellos que resultó que no lo tenían claro, pero que un año después ya se están hormonando y ya no pueden dar marcha atrás y ya van a ser estériles toda la vida y ya no van a poder tener una vida sexual sana y ya no van a poder tener un montón de cosas. Equilibrar los derechos de todos a ser felices y a sufrir lo menos posible, pero no a sacrificar unos en nombre de otros. Esa es la idea, nada más. Y esto no creo que se llame transfobia, pero lo más curioso es, los que vienen y te gritan que eso es transfobia generalmente no son gente trans. Yo con la gente trans siempre he podido dialogar razonablemente sobre esto y más o menos estamos en la misma página. Pero llega la menestra o llega Ione Belarra y te lo revienta todo. Porque ellos vienen no interesados en el bienestar de las personas trans, vienen interesados en la defensa de la ideología que le leyeron a Judith Butler. Porque son woke y porque son posmo. Hay mucho ultraderechista transfóbico metido en la discusión, sí, pero esos precisamente hay que excluirlos. Pero cuando todos son transfóbicos, o a todos los llamas transfóbicos, no matizas.
entre quien puede tener una posición que amerita ser debatida, y quien se mueve simplemente por odios ideológicos. Pero es que cuando simplificas, polarizas. Si reconoces que hay un espectro de ideas, algunas de las cuales ameritan el debate público, cuando en las dos leyes que expidió Irene Montero dijo que no estaban abiertas a debate, decía, es que esto es exactamente lo contrario de lo que es la izquierda. Y luego estos vienen diciendo que ellos son la izquierda, ¿eh? No, todo está abierto a debate precisamente. Lo otro es autoritarismo puro.